Se puede definir el conflicto como una colisión u oposición de intereses, derechos y pretensiones, punto por medio del cual dos o más partes convergen. De esta definición se puede inferir que el conflicto surge cuando existe un choque de intereses o posiciones encontradas. En las relaciones internacionales es eso en efecto, las guerras y los conflictos se dan cuando existen dos o más posturas encontradas que obedecen a distintos intereses. Encontramos unos factores donde nos dirigimos al primer factor, que es el económico, donde la gran mayoría de los conflictos internacionales de la actualidad obedecen a factores económicos, por el control de los medios de producción, las materias primas, la mano de obra barata y todos aquellos insumos que generan riqueza. En esta carrera por el control de estos medios se han desatado un gran número de conflictos bélicos, en los que las grandes potencias han intervenido. Nos dirigimos al segundo factor, que es el político. Los conflictos interestatales se desatan de forma macro, en donde dos o más estados persiguen intereses distintos que van desde el territorio, el comercio internacional, las migraciones y las invasiones, entre otros. Estos conflictos se pueden resolver desde el plano diplomático, pero si esta vía fracasa, se desata un conflicto bélico de proporciones globales, como lo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que cobraron millones de vidas en todo el mundo, principalmente en Europa. Podemos encontrar como ejemplo de estos dos factores, tanto el económico como el político, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, desde la llegada a la presidencia de Donald Trump. En enero del 2017 empezó con una retórica de castigar a todos los países que no estuvieron beneficiando a Estados Unidos. Actualmente, el gobierno de Donald Trump ha impuesto aranceles en $550 mil millones en productos chinos importados hacia Estados Unidos, lo que hace el 100% de las importaciones chinas hacia Estados Unidos. En represalia, China ha impuesto aranceles en $185 mil millones de productos estadounidenses importados a China. Pero esta no ha sido la única medida tomada de Estados Unidos hacia China, sino también se le ha prohibido la compra de productos de la gigante tecnología china Huawei por parte del gobierno estadounidense, queriendo decir que ninguna dependencia del gobierno de los Estados Unidos podrá comprar tecnología Huawei, además de prohibir a Google de hacer negocios con esta empresa. Por todo esto se ha visto completamente afectada y ha habido una caída en la bolsa de valor. Son muchas las causas que hay detrás de las guerras en el mundo en la actualidad. El control de los recursos naturales, la desigualdad, los conflictos por motivos étnicos, comerciales y tecnológicos, el auge de los extremismos y nacionalismos o los efectos adversos del cambio climático. No hay una única razón, pero las consecuencias en todos los casos sí son comunes. Violaciones de derechos humanos, desigualdades sociales, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables, y la necesidad de ayuda humanitaria para atenuar el sufrimiento de las personas más débiles. Uno de los conflictos que ha estado en auge es la guerra en Siria, así que vamos a ver el siguiente video. La guerra en Siria inició hace casi ya una década, en marzo del 2011, y aún hoy es una de las guerras activas en 2020. Desde entonces se ha cobrado la vida de 380.000 personas según datos del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. De ellos, 115.000 son civiles, pero este conflicto no solo ha dejado a su paso muerte. Los ataques y bombardeos de ambos bandos han destruido prácticamente la totalidad del país, como infraestructuras, escuelas, hospitales, viviendas, y provocando la salida de Siria de casi 12 millones de personas. Comenzó en un conflicto interno, consecuencia de un levantamiento social en contra de la dictadura del presidente Bashar al-Assad, quien heredó el gobierno de su padre. El conflicto civil, impulsado por las desigualdades sociales y la necesidad de un cambio de gobierno, generó el surgimiento de un grupo llamado Primavera Árabe, que liberó a países como Libia y Egipto de gobiernos dictatoriales. Desató una fuerte represión por parte de los gobiernos de
al-Assad, quien permitió el surgimiento de grupos religiosos extremistas que se unieron al movimiento religioso radical islamista, mejor conocido como ISIS. Los supuestos ataques con armas químicas perpetrados por al-Assad en contra de su población hizo que la comunidad internacional girara su atención sobre lo que estaba sucediendo en Siria. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, hizo una breve aparición en escena solicitando el desarme químico del gobierno sirio, pues atentaba contra los acuerdos internacionales de paz, y el mediador no fue otro que Vladimir Putin. Pero tras bastidores, Estados Unidos apoyó con armas y refuerzos a los rebeldes, mientras que Rusia se volvió aliado del gobierno de al-Assad. Junto a Rusia están China e Irán. Según algunos especialistas, la verdadera razón por la que las potencias decidieron intervenir en Siria es por sus enormes reservas de petróleo. Estados Unidos retiró sus tropas de Siria en octubre del 2019, pero el conflicto aún está lejos de terminar, ya que Israel y Turquía aún siguen incursionando en territorio sirio y Rusia aún mantiene sus bases en Siria. Uno de los factores que se ven muy involucrados en el conflicto entre países es el conflicto territorial. Como todos sabemos, a lo largo de la historia han ocurrido diversas guerras y disputas por referendos territoriales. De esas guerras y disputas aún existen diversas controversias que difícilmente desencadenan a un conflicto mayor. Debido a este conflicto que se genera, han tenido que recurrir muchas veces a un peritaje territorial. Un ejemplo que podríamos dar para entender mejor este conflicto territorial es cuando se da una controversia por la soberanía de ciertas islas, o también cuando se da la delimitación marítima del Mar Caribe, que esto podríamos relacionarlo con un caso que aún sigue vigente, del cual hablaremos ahorita, que es el caso entre Nicaragua y Colombia. Para empezar, en 1928 Colombia y Nicaragua ya habían repartido fronteras mediante el Tratado Esguerra-Bárcenas, pero luego Nicaragua alega que ese tratado no es válido porque en ese tiempo Nicaragua se encontraba invadido por Estados Unidos. Entonces lo que hace Nicaragua es elevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. En 2007 ya se resuelve el caso y quien tiene soberanía de las islas es Colombia. Por lo tanto, Colombia tiene la soberanía de las islas de Providencia, San Andrés y Santa Catarina. Aunque el siguiente fallo sea en 2012, en este fallo Colombia todavía sigue teniendo la soberanía sobre dichas islas ya nombradas y sobre otras más. Pero Nicaragua tendrá la soberanía hasta las 200 millas. Implicaría que Nicaragua tendría derecho sobre ciertos territorios que Colombia adjudicaba como suyos. Colombia, al ver la decisión que toma la Corte frente a la delimitación marítima, se pronuncia y dice que no está de acuerdo con esta decisión y que por el contrario, la delimitación de frontera marítima debe de quedarse como se encuentra estipulado en el Tratado Esguerra-Bárcenas. Entonces, después de Colombia pronunciarse, la Corte envía una consulta para poder citar de nuevo audiencia a estos dos países. La carrera armamentista llevó a la implementación de la energía nuclear como fuente de destrucción masiva. Aunque inicialmente era vista como una fuente de electricidad y somos conscientes de su potente efecto nocivo a corto y a largo plazo, y conforme el paso del tiempo fue notorio que a mayor número de propietarios, mayor riesgo de un número de conflicto con consecuencias catastróficas, que van desde mutaciones hasta la misma aniquilación de todas las formas de la vida en el planeta. Debido a esto, en 1968 se realizó un Tratado de No Producción Nuclear o NPT, celebrado por casi todos los países, donde se permitió la tendencia de armas solo a 5 países, entre esos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, ya que eran los países que hasta el año anterior habían experimentado con todas estas armas. Sin embargo, India, Pakistán, Israel y Sudán del Sur nunca estuvieron en el acuerdo. Corea del Norte se retiró en el 2003 y Estados Unidos recientemente, lo que en vista de la tensión política entre Estados Unidos y China, o entre Corea del Norte y Estados Unidos, o Rusia y Estados Unidos, y más recientemente de cara a la pandemia por el COVID-19 y la lucha por la economía global, pueden motivar un nuevo enfrentamiento. El enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos empezó en el mandato de Kim Jong,
que se convirtió en el padre de la República Popular de Corea y sentó las bases de la amenaza nuclear. Kim Jong, el actual líder supremo y nieto del padre fundador de Corea del Norte, en la etapa inicial de su gestión, permitió inspecciones internacionales que controlarían el armamento nuclear. Mas, sin embargo, durante el mandato se realizaron 4 ensayos nucleares con un alcance que sorprendió y alarmó al mundo. Estados Unidos, por otro lado, sigue insistiendo en que se debe seguir ejerciendo máxima presión en contra de Corea del Norte para que abandone su programa de armas nucleares.